Buenos días, un saludo cordial a donde llega nuestro consultorio psicoeducativo online. Mi nombre es Juan Carlos Yáñez Rondón, soy psicopedagogo psicoeducador, especialista en constante formación en los trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH, talento o altas capacidades, aceleración educativa, analista aplicado en modificación de conducta bajo procedimientos basados en ABA, todo lo referente a las dificultades de aprendizaje, dislexia, discalculia, disortografía, disfemia y en constante formación. No como especialistas nosotros podemos decir de que ya conocemos a perfección todas estas condiciones, todos estos trastornos y poder emitir una respuesta idónea. Hoy, con un tema muy interesante, comunicación y lenguaje. Nosotros entendemos o aplicamos lo que es la comunicación cuando sabemos que la comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada información. ¿Ok? Es esa interacción que nosotros buscamos con una o más personas. Que lamentablemente hablamos de comunicación, pero estamos perdiendo la esencia de una comunicación. ¿Y qué es lenguaje? Complejo y dinámico sistema convencional de signos que es usado de varios modos para pensar y comunicar, lo que nos permite interactuar y ordenar, formular nuestros pensamientos y emociones para poder comunicarlos a otros y a nosotros mismos. A través del lenguaje representamos al mundo y organizamos y nos actualizamos y actuamos en él, ¿ok? También vamos a hablar o entender un poco lo que es intento de comunicarse, esa necesidad de transmitir un mensaje, distinguir la comunicación del habla, verbalización y gestos no comunicativos. Cuando el niño anticipa un resultado de su comunicación independientemente de la forma en que la demuestre, hay un intento. Por ejemplo, nosotros ahí hablamos de habla, verbalización, ¿ok? De gestos. Hay una intención comunicativa, hay una intención de transmitir, ¿ok? De emitir un mensaje, una necesidad. El intento de comunicación es indicativo, escúchese bien, de que el niño desea comunicarse, por tanto, su deseo de comunicarse está intrínsecamente ligado al desarrollo de las relaciones sociales. Y aquí va un punto, las personas con trastorno del neurodesarrollo. Se les dificulta, dado estos trastornos, esa intención de comunicarse. Si nosotros tenemos este término claro, se nos va a hacer fácil buscar, comprender y adecuar cuál sería la mejor manera, la mejor forma para lograr que el niño o niña logre desarrollar por medio de estrategias prácticas la fórmula de lograr la eh, interconexión, lograr ese intento comunicativo. ¿Qué podemos hacer? Imitación, histrionismo, un tono de voz exagerado, lo cual logra llamar la atención del niño y por ende facilitar que él imite la acción que nosotros queremos que logre, que se instale en él. ¿Okay? Esto es una recomendación práctica para niños neurotípicos como para niños con trastorno del neurodesarrollo. En los componentes del lenguaje nosotros vamos a tener nivel fonético fonológico, es la producción de sonidos de manera aislada y en palabras. Se empiezan a decir palabras, ciertos sonidos, pero sin generar una oración, sin generar una necesidad, puede ser por repetición, puede ser por descarte, por cualquier razón, ¿ok? Ya en un nivel semántico, perdón, hay un conocimiento del mundo a través de las palabras y la relación que existe entre ellas. Ya hay una adecuación funcional a la palabra con el objeto, con la necesidad, con la conducta emitida. El nivel morfosintáctico, organización y orden de las palabras en una frase. Ya se empiezan a generar las oraciones acorde para lo que se necesita. Nivel pragmático, uso del lenguaje y de la comunicación en la intención comunicativa. Según el manual diagnóstico, tenemos en el DC4, ¿ok? Hablamos de trastornos de comunicación y cooperaciones entre el DSM-4 y el DSM-5 a cambios de nivel terminológico. Ya los términos cambiaron. Terminología en el DSM-4 dice trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo.
trastorno del lenguaje expresivo. En el DSM-5, ok, nosotros solo vamos a encontrar trastorno del lenguaje. ¿Qué se mantiene? El trastorno fonológico y en el DSM-5 trastorno de los sonidos del habla, fonológico. Estamos haciendo hincapié o énfasis al mismo trastorno. Se mantiene tartamudez y en el DSM-5 nos habla de trastorno de fluidez, tartamudeo. Con esa terminología es comprensible de primera instancia que estamos hablando de alguna dificultad en cuanto a la fluidez del lenguaje, que aparece en el DSM-5, trastorno de comunicación social o pragmático, que se va a mantener en el DSM-4, trastorno de comunicación no especificado, y en el DSM-5 vamos a tener trastorno de la comunicación no especificado, o sea, hablamos de mantenimiento T. ¿Okay? Trastornos del neurodesarrollo me van a hablar de discapacidad intelectual en el DSM-5, trastornos de comunicación, trastornos del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez del inicio en la infancia, trastorno de la comunicación social, trastorno de la comunicación no especificado, trastorno del espectro autista TEA, entendiéndose que por dicho trastorno se encuentra alterado el aspecto o la intención comunicativa, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Okay? Va a ser algo que nosotros nos vamos a encontrar en el manual. Recordemos que el manual se va a adaptar. Entonces, es bastante interesante, es bastante complejo lo que es el área de comunicación, el área de lenguaje. A veces se toma como a priori o se toma con excesiva facilidad. Y para mí un área muy importante o el área base en todo el desarrollo integral del ser humano es el área del lenguaje. Ahí hablamos de, y siempre voy a colocar esta frase, zapatero a su zapato. La importancia de respetar, cuando hablamos de terapia, que sea un terapista idóneo, un terapista de lenguaje, porque el terapista de lenguaje va a ir de la mano con el terapista en modificación de conducta, con el terapista sensorial, con las demás terapias, el terapista ocupacional, ¿ok? Pero requerimos de él para conocer más a profundidad, cuando nosotros nos adentramos en los trastornos del neurodesarrollo, las formas, la comprensión de esa comunicación expresiva, comprensiva, de esa atencionalidad, de esa intención comunicativa. Todos estos términos que a veces de manera vaga se dicen, se expresan, pero sin el conocimiento previo y específico de cada uno para saber las herramientas necesarias que se deben aplicar en niños con trastornos del neurodesarrollo, porque una de las áreas alteradas es el área de comunicación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer los debidos abordajes? Indagar más sobre la presencia del diagnóstico específico en cada niño para saber las herramientas, y en este caso, que hablamos de comunicación y lenguaje, qué tipo de terapia, cuáles son las formas idóneas de trabajar el lenguaje y la comunicación en dicha población que sí puede adaptando las características a sus necesidades particulares. Que tengan un feliz día y seguimos en contacto en el consultorio psicoeducativo online, una herramienta a disposición, una herramienta de forma inmediata para nutrirme día a día sobre estos temas tan importantes. Feliz día.